Allô, comment ça va? Bienvenue à notre session de chaque semaine. Aujourd'hui, je te donnerai un peu d'información sur par et pour. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra sesión de cada semana. Hoy te voy a compartir un poco de información relacionada a dos palabras que pueden llegar a confundirnos, que son par y pour. Bueno, ¿por qué es que nos pueden confundir par y pour? Porque podríamos llegar a pensar que las dos significan para o que las dos significan por. Pero pues vamos a ver los usos específicos de cada una de estas palabras para ir identificando realmente, pues, qué son. A mí me sirve mucho el relacionar palabras con el español, pero también darme cuenta de que no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo par, en automático mi mente me dice par, pues podría ser para. Pero recordando que el francés a veces no es como el español, yo recuerdo que par, pues par podría ser para, pero no es para. Entonces es por. Básicamente, par va a traducirse como por. Vamos a ver los ejemplos o las reglitas o momentos en los que podemos utilizarlo. Por ejemplo, si tenemos un sustantivo y nos va a indicar el medio por el cual se va a hacer algo, vamos a utilizar par. Por ejemplo, vous devez envoyer l'invitation par courrier. Usted debe enviar la invitación por correo. Entonces, cuando vamos a decir par courrier, par teléfono, par email, par lettre, para como sea, entonces vamos a utilizar por, ¿no? Entonces, por y el medio en el que lo vamos a utilizar. Ahora, si usamos un sustantivo para introducir un agente de la voz pasiva. Aún no hemos visto voz pasiva, pero pues para cuando lo veamos tendrás más claridad del asunto. Pero en este caso, por ejemplo, dice, elle a été renversée, ella ha sido atropellada par une voiture, por un auto, ¿no? Entonces, ¿por quién? Por un auto. Entonces, ese por es par, ¿no? Entonces, siempre que pongas, por ejemplo, j'ai acheté un cadeau par ma soeur. Yo he comprado un regalo por mi hermana, ¿no? Entonces, ese va a ser por. El por va a ser par, ¿no? Ahora, un sustantivo indicando una manera de accesar o acceder a un lugar. Por ejemplo, il doit passer par la porte du jardin. Él debe pasar o se debe pasar por la puerta del jardín, ¿no? Entonces, par la porte, par la gare, par l'entrée, por donde vayan a entrar, si es un acceso, entonces vamos a utilizar par y va a significar por, ¿no? Ahora, no un sustantivo indicando una frecuencia. Por ejemplo, elle a cours de français 3 fois par semaine. Ella tiene un curso de francés o clase de francés 3 veces por semana, ¿no? Entonces, seguimos viendo que el par lo vamos a traducir como por. Luego, un sustantivo indicando una causa, ¿no? Por ejemplo, nous mangeons le gâteau par politesse. Nosotros comemos el pastel por cortesía. O sea, a lo mejor no está nada bueno, pero estamos amables, entonces por cortesía, por amabilidad, entonces, por es la causa, ¿no? Y luego, un sustantivo, perdón, un número indicando una división o una multiplicación. Cuando sea división, multiplicación, vamos a utilizar par. Por ejemplo, 3 divisé par 2, 3 dividido por 2, 8 multiplié par 3, 8 multiplicado por 3. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos estos ejemplos, par se traduce como por. Es como si tuvieras la palabra par, nada más recuerda cambiarle la A por una O y es por, ¿no? Entonces, estas son las reglitas que te pueden ayudar como a identificar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con pour? Pour significa para. Por eso es que aquí decimos, bueno, pero si par es por, entonces pour es para. Pero vamos a ver si siempre es así o cómo es que lo vamos a traducir. Bueno, si tenemos un verbo en indicativo indicando un objetivo, vamos a utilizar pour. Por ejemplo, il vendra demain, él vendrá mañana pour terminer le travail, para terminar el trabajo. Está el pour y después un verbo en infinitivo. ¿Para qué? Para terminar. Pour terminer, pour manger, pour commencer, lo que vayas a hacer, ¿no?
Entonces vamos a poner un sustantivo, un adjetivo o un adverbio indicando la duración. Por ejemplo, je l'aime pour toujours. Yo lo amo. Aquí es por todos los días. Pour toujours. Aquí es importante que recordemos que en muchas ocasiones hacemos traducciones literales y el 80% de las veces puede que le atinemos, pero lo importante aquí es hacer la interpretación, porque nosotros de manera literal dice, yo lo amo por todos los días, ¿no? O por siempre. Nosotros en español normalmente diríamos, yo lo amo para siempre, ¿no? Entonces, para siempre o por siempre. Pero aquí es importante recordar que, pues nuestra regla dice, vamos a ponerle pour y no par toujours. Pour toujours, porque es un adverbio de duración. Toujours, siempre, ¿no? Por un momento, entonces, pour un moment, ¿no? Por unas horas, pour des heures, ¿no? Entonces, vamos a ocupar el pour. Luego, un sustantivo con un pronombre tónico, indicando la atribución o el destinatario. Por ejemplo, ce cadeau est-il pour moi o pour toi? Este regalo es para mí o para ti. Entonces, pour moi, pour toi. Entonces, para. Ahora, cette maison a été construite pour nos enfants. Aquí esta casa ha sido construida para nuestros hijos. Aquí es importante. Si dijera par nos enfants, diría la traducción por nuestros hijos. Quiere decir que nuestros hijos construyeron la casa. Pero como está el pour, el destinatario, pues son los hijos. Es decir, nosotros los papás fuimos quienes la construyeron para dársela a ellos, ¿no? Entonces, por eso es pour. Para. Luego, un sustantivo indicando un destino. Por ejemplo, il part pour le Venezuela dans une semaine, ¿no? Él parte para Venezuela, ¿no? Entonces, se va para allá, entonces vamos a utilizar pour. Ahora, un sustantivo con un artículo indicando la causa. Aquí, atención con estos ejemplos. Dice, elle a fait des heures supplémentaires pour le plaisir de ver. Nosotros lo podemos traducir como ella ha hecho horas extra por el placer de ayudar. Entonces, si decimos por el placer de ayudar, lo estamos traduciendo como por y no como para. Pero aquí que es importante, por eso les decía, muchas veces cuando hacemos la traducción literaria sí nos da, pero es importante sobre todo hacer la interpretación y conocer las reglitas. Por ejemplo, en este caso dice, bueno, va un sustantivo con un artículo y va a indicar una causa. Entonces, como va un sustantivo y va un artículo, va a indicar una causa, no voy a poner par, sino pour, aunque yo en español lo traduzca como por el placer de ayudar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el artículo? Dice, elle a fait des heures. El sustantivo es heures, horas suplementarias, horas extra, ¿no? O suplementarias. El de es el artículo. Entonces, ahí está. Y luego va a indicar la causa. ¿Por qué es que hace horas suplementarias? ¿O para qué es que hace las horas suplementarias? Pues dice, para ayudar, ¿no? Literal dice, el placer de ayudar, pero nosotros en español no decimos para el placer de ayudar, sino por el placer de ayudar, ¿no? Entonces, por eso aquí es importante prestar como esa atención, ¿no? Y dices, bueno, le podría poner par, porque par significa por, pero la reglita dice que si está un sustantivo, va un artículo, entonces lo que tengo que poner es pour, aunque en español lo traduzca diferente. Luego dice, il a obtenu une récompense pour son excellent travail. Él ha obtenido una recompensa y nosotros podemos traducirlo como por su excelente trabajo. Pero como esa es la causa, o sea, ¿cuál es la causa? Que obtuvo una recompensa. Entonces, vamos a utilizar el pour. Aunque literal diga para su excelente trabajo, realmente nosotros lo entendemos que pues se les dio la recompensa como objetivo o como causa de su excelente trabajo. Entonces, este sería como el más difícil, por así decirse, si lo queremos como relacionar. Pero si tú recuerdas que va un sustantivo con un artículo indicando la causa, recuerda que se pone pour y no par. Y cuando hacemos un porcentaje, por ejemplo, au total, vous aurez contre
de reducción. Dice, en total usted tendrá 30% de reducción. Entonces, igual aquí, recordemos que par va a ser para multiplicación y división, pero solo multiplicación y división. Cuando digamos por ciento, no decimos par cent, sino pour cent. Entonces, aquí el pour también lo vamos a traducir como por ciento, pero son los únicos casos específicos. Entonces, si tú recuerdas que para multiplicación y división vas a utilizar par, para porcentaje, recuerda que es pour, ¿no? Entonces, suena un poquito así, quizás complicadito al principio, pero conforme lo vayas practicando, lo vas a ir desarrollando y comprendiendo, ¿no? Pero pues básicamente, solamente con este último caso, pero podemos decir que par significa por y pour significa para, ¿no? Entonces, así, en general. Ya vimos los casitos especiales, ¿no? Pero pues son pocos. Entonces, bueno, c'était la información para aujourd'hui. Esta es la información para hoy, para que ustedes tengan. Ahí, por ejemplo, pour aujourd'hui, porque está un adverbio indicando la duración. Entonces, la duración es hoy. Entonces, c'était la información para aujourd'hui. Étudier, s'il te plaît. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Et si vous savez en question, écrivez, s'il vous plaît. Si tienes alguna pregunta, pues también recuerda que puedes escribirla para que podamos resolverla, ¿no? O si quieres ejercicios de este tema, todo, pues también házmelo saber, ¿no? Por el momento, ahora sí, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Et à la prochaine.